que vamos a hablar es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía, la cual estudia la esencia y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la llamó la filosofía primera y se enfoca en la existencia de entes eternos e inmateriales. Aborda preguntas como la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. Relacionado con eso tenemos la existencia de Dios. La metafísica investiga la naturaleza de Dios y plantea preguntas sobre su existencia, su naturaleza, singularidad y su moralidad. Algunas preguntas de estas son, por ejemplo, ¿qué es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Entre otras cosas. Sobre la opinión de la existencia de Dios tenemos tres posturas, que serían el ateísmo, el cual niega la existencia de Dios, el agnosticismo, el cual no confirma ni desmiente la existencia de Dios, y el teísmo, que afirma la existencia de Dios. En este último hay tres grupos principales, que son el teísmo, que tiene un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panateísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, que está en todos lados. Siguiendo con lo que decía él habló de la existencia de Dios, yo les digo de cómo demostramos la existencia de Dios. Trabajamos con dos filósofos principales, que uno es San Anselmo y otro Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que exista, y Santo Tomás utiliza la razón y argumentó que la cadena de causas en la naturaleza debe tener un origen, identificado como Dios. Después otro tema que trabajamos es la ética, que nos basamos en Aristóteles. Aristóteles considera que la ética es una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, orientado todo hacia una vida más feliz. Otro tema que trabajamos es cuestiones éticas y morales. Siguiendo con la ética, nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre problemas morales y que surgen de nuestras interacciones sociales y los problemas y la ética práctica, que hace hacer situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y problemas, ofrece un marco teórico para resolver los problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos, siguiendo con ética, un texto que se llama Ética para Amador, de Fernando Savater, que Fernando Savater es un filósofo. Savater explica que vivir con lo humano implica coexistir con otras personas, destacando la importancia de la interacción social, argumentando que la ética se centra en vivir bien y destaca que la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en estas relaciones. Y ahora sigue. Yo te voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estaquina, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro Alejandro Magno, luego fundó un liceo y escribió sobre temas como metafísica, lógica, teología, poesía y política. Entre sus obras está Ética Nicómaco, que te voy a hablar ahora. Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre. Se logra a base de virtudes, que pueden ser intelectuales como la inteligencia o la sabiduría, o prácticas como las pasiones y deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para lograr esta felicidad. Ahora te voy a hablar sobre la opinión de Adolfo Sánchez Vázquez sobre Ética Nicómaco. Este relacionó la ética y la moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento de la vida en situaciones cotidianas, combinando reflexión y aplicación práctica para resolver temas morales. ¿Nos levantamos? Como ustedes quieran. Bueno, primero de todo le vamos a hablar sobre la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la esencia, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la llama la primera filosofía y estudia la existencia de entidades eternas e inmateriales. Esta rama de la filosofía abarca preguntas como la existencia de Dios, la naturaleza humana y la vida y el que hay después de la vida. Otro tema que tenemos también relacionado es la existencia de Dios. La metafísica investiga la naturaleza de Dios y plantea preguntas sobre su existencia, su naturaleza y
singularidad y su mortalidad. Algunas preguntas son muy conocidas, como por ejemplo si Dios existe, cómo es Dios o si hay uno solo. Relacionado a eso también está la opinión sobre su existencia, que son divididas en tres. Estaría el ateísmo, que sería el que niega por completo, el agnosticismo, que no niega pero tampoco confirma, y el teísmo, que se divide en tres partes, que son los que afirman la existencia de Dios. Uno es el teísmo, que es un Dios basado en la razón; otro es el teísmo, que dice que hay uno o más dioses; y por último el pateísmo, que es un Dios omnipresente. Bueno, ya está ahí cuando quiera. Yo les hablo del próximo tema, siguiendo con él, y él habló de cómo se llama por el él habló de la existencia de Dios, y yo les digo de la demostración de la existencia de Dios. Filósofos como San Anselmo y Santo Tomás de Aquino desarrollan argumentos para probar la existencia de Dios. Anselmo presenta un argumento que se basa en lo ontológico, que significa que sostiene que la idea de un ser perfecto implica su existencia, y Santo Tomás de Aquino utiliza la razón y la naturaleza de los argumentos que tienen un origen identificado como Dios. Después, otro tema que trabajamos fue la ética, que nos basamos en Aristóteles. Aristóteles considera que la ética es una ciencia basada en el sentido común que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, orientada hacia una vida feliz. Después, siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales, que nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue los problemas morales que tienen estas interacciones sociales, y la ética práctica, que aborda qué hace situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Y otro tema que trabajamos, siguiendo con la ética y lo moral, es ética para Amador, que es de Fernando Sabater, que es un filósofo muy conocido. Sabater explica que vivir con un humano implica coexistir con otros, destacando la importancia de la interacción social. Y argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo entre relaciones. Yo voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Tranquila, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Después fundó un liceo en Atenas y escribió sobre temas como metafísica, lógica, ideología y política. Su ética, Nicómaco, es una obra clave en su filosofía ética. Ahora le voy a hablar su opinión sobre esto. Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre. Se logra mediante virtudes. Pueden ser intelectuales como la inteligencia o la sabiduría, o prácticas como las pasiones y los deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida social es esencial para lograr esta felicidad. Ahora le voy a hablar sobre Adolfo Sánchez Vázquez y su opinión sobre la ética. Este analiza la relación entre ética y moral, destacando su interconexión. La ética, para Adolfo, es teórica y busca definir normas exactas, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento de la vida cotidiana, combinando la reflexión y la aplicación práctica para resolver dilemas morales. Dale. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es sobre la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la estructura, los principios fundamentales sobre la razón. Aristóteles lo llama la filosofía primera y trata de enfocarse sobre la existencia de entidades eternas e inmateriales. Aborda preguntas como la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. Relacionado con esto tenemos la existencia de Dios, la cual la metafísica investiga su naturaleza, plantea preguntas sobre su existencia, su naturalidad y su moralidad. Preguntas básicas de esta señalan que todos conocen como si existe Dios, qué es Dios, cuántos dioses hay. Y las opiniones sobre esto son divididas en tres, que serían el ateísmo, que serían las personas que niegan completamente la existencia de Dios, las personas del agnotismo,
no confirman pero tampoco desmienten la existencia de Dios. Y por último el teísmo. El teísmo afirma la existencia de Dios y se divide en tres grupos de personas que serían los del deísmo, que tiene a Dios como un Dios racional, después el teísmo, que sería uno más dioses, y por último el panteísmo, que sería un Dios omnipresente, que es un Dios que está en todos lados. Yo sigo siguiendo con lo que dijo él. Yo les hablo de cómo demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos, que es San Anselmo y San Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. San Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica su existencia. Y San Tomás utiliza la razón y argumenta que la cadena de causas en la naturaleza debe tener un origen, identificado como Dios. Después otro tema que trabajamos fue la ética, que ahí nos centramos en Aristóteles, que Aristóteles considera la ética como una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, orientada hacia una vida más feliz. Siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales, y nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre problemas morales que surgen en nuestras interacciones sociales, y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas, considerado la variedad cultural y social. Siguiendo con ética, trabajamos con un texto de Ética para Amador, de Fernando Sabater, que es un filósofo, y Sabater explica que vivir como humano implica coexistir con otros, destacando la importancia de la interacción social. Argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en nuestras relaciones. Yo primero le voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estancia, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Luego fundó una escuela, un liceo en Atenas, y escribió sobre varios temas como metafísica, biología, lógica, poesías y política. También habló sobre Ética Nicómaco, que es una obra muy importante. Ahora voy a hablar sobre la opinión de Aristóteles sobre esto. Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre. Se logra a base de virtudes, que pueden ser intelectuales, como la inteligencia o la sabiduría, o prácticas, que son como pasiones o deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para lograr esta felicidad. Ahora voy a hablar sobre Ética Nicómaco de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analiza la relación entre ética y moral, y destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento humano en situaciones cotidianas, y combinando la reflexión y aplicación práctica para resolver dilemas, etc. La metafísica, es el primer tema que vamos a hablar, es una rama de la filosofía la cual estudia la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la define como la filosofía primera, y se enfoca en la existencia de entidades eternas o inmateriales. Aborda temas como la naturaleza de Dios, la naturaleza humana o la vida después de la muerte. En relación con esto tenemos la existencia de Dios, y la metafísica investiga la naturaleza de Dios y plantea preguntas sobre su existencia, su naturaleza, su singularidad y su moralidad. Las preguntas más conocidas sobre este tema serían, por ejemplo, ¿qué es Dios? Si Dios existe, y todas esas preguntas. En cuanto a eso, tenemos tres grupos de opiniones sobre la existencia de Dios, los cuales se dividen en el ateísmo, que niega completamente la existencia de Dios, el agnosticismo, el cual no la niega pero tampoco la confirma, y por último el teísmo, que afirma la existencia de Dios, y se divide en tres grupos, que son el deísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panateísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, que está en todos lados. Dale. Siguiendo con lo que te hablaba él hablaba de la existencia de Dios. Yo te digo la demostración de si existe Dios.
Nos basamos en dos filósofos que son San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. San Anselmo presentó el argumento ontológico, que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que ese ser perfecto existe. Y Santo Tomás se basó en la razón y argumentó que la cadena de causas en la naturaleza debe tener como origen un Dios o algo así general, ¿no? Después trabajamos con la ética, que nos basamos en Aristóteles. Aristóteles considera la ética como una ciencia basada en el estilo común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, y orienta hacia una vida más feliz. Siguiendo con la ética, trabajamos cuestiones éticas y morales. Nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que es un filósofo que distingue entre los problemas morales que surgen en nuestras interacciones sociales y la ética práctica, que aborda qué hace en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas considerados la variabilidad cultural y social. Como último, trabajamos con un texto que se llama Ética para Amador, de un filósofo que se llama Fernando Savater. Savater explica que vivir con otro humano implica coexistir con otras personas, destacando la importancia de la interacción social. Argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en nuestras relaciones. Yo primero voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estancina, Macedonia, fue alumno de Platón y después maestro de Alejandro Magno. Fundó un liceo en Atenas y sus obras más relevantes son metafísica, lógica, biología, poesías y política. Entre sus obras destaca la ética a Nicomaco. Ahora voy a hablar su opinión sobre esto. Él decía que la felicidad es el objetivo supremo del hombre, que se logra a base de la virtud, que puede ser intelectual, que sería la inteligencia y la sabiduría, o práctica, serían las pasiones o los deseos. La moralidad y la voluntad son dos fundamentales en su vista de la ética, y la vida en sociedad es esencial para alcanzar esta felicidad. Por último, voy a hablar sobre la opinión de Ética Nicómaco de Adolfo Sánchez Vázquez. Este analiza la relación entre la ética y la moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía los comportamientos en las situaciones cotidianas, combinando la reflexión y aplicación para resolver dilemas morales. Ale. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es metafísica, que es una rama de la filosofía que estudia la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles llamó a esta filosofía la filosofía primera y se enfoca en la existencia de entidades eternas o inmateriales. Aborda preguntas como la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. En relación con eso tenemos la existencia de Dios, la cual también se estudia por la metafísica, y nos plantea preguntas sobre su existencia, su naturalidad, singularidad y moralidad. Preguntas como esta podría ser que si Dios existe, si es un solo Dios, si Dios es bueno o malo, entre otras cosas. Relacionado también con esto están las posiciones de la gente en cuanto a la existencia de Dios, que se divide en tres grupos, que son el ateísmo, que niega completamente la existencia de un Dios, el agnosticismo, que no lo niega pero tampoco lo confirma, y el teísmo, que afirma la existencia de Dios y que a su vez se dividen en tres grupos más, que serían el deísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, un Dios que está en todos lados. Bueno, ahí está, dale. Siguiendo con lo que él decía, él les hablaba de la existencia de Dios. Yo les hablo de cómo demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos que son San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. San Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que la existencia del ser perfecto. Y Santo Tomás de Aquino utilizó la razón y argumentó que la cadena de causas en la naturaleza debe tener un responsable, por así decirlo. Después trabajamos ética, nos basamos en Aristóteles,
Aristóteles consideraba la ética como una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, orientado hacia una vida más feliz. Siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales. Acá nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre los problemas morales que surgen en nuestras interacciones sociales y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Y por último tenemos un texto de Ética para Amador, de Fernando Sabater, que es un filósofo. Sabater explica que vivir como un humano implica coexistir con estos virtudes, destacando la importancia de la interacción social, argumentando que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en las relaciones que tenemos. Yo primero le voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estagira, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno, fundó un liceo en Atenas y escribió sobre temas como la metafísica, lógica, biología, poesías y política. Entre sus obras destaca Ética a Nicómaco. Voy a hablar un poco sobre esto. Para Aristóteles la felicidad es el objetivo supremo del hombre, logrado mediante la virtud, que puede ser intelectual, que sería la inteligencia o la sabiduría, o práctico, que serían las pasiones y deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para lograr esta felicidad. Ahora voy a hablar sobre la perspectiva de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analiza la relación entre ética y moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética tiene un marco teórico que guía el comportamiento de la vida cotidiana, combinando la reflexión y aplicación práctica para resolver dilemas morales. Cuando quieran. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía la cual se enfoca en la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la llama la filosofía primera y se enfoca en la existencia de entidades eternas o inmateriales. Aborda preguntas sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. En relación con eso tenemos la existencia de Dios, que estudiada por la metafísica nos plantea preguntas sobre su existencia, naturaleza y singularidad. Algunas de estas preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué es Dios? Si Dios es bueno, si Dios es malo, o cuántos dioses existen. En cuanto a esto, se divide en tres grupos de personas, en los cuales están el ateísmo, que niega la existencia de Dios, el agnosticismo, que no la confirma ni la niega, y el teísmo, el cual afirma su existencia. Dentro de este último se divide en tres de vuelta, que serían el deísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, que se encuentra a todos lados. Dale. Continuando con lo que les contaba él les hablaba de la existencia de Dios, yo les hablo de cómo demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos, que son San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica la existencia del ser perfecto. Y Santo Tomás de Aquino utilizó la razón y argumentó que la cadena de causas de la naturaleza debe tener un origen, o hay un la causa, como un Dios. Después trabajamos de la ética, que nos basamos en Aristóteles, que considera que la ética es una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso en una vida más sana, mejor. Después trabajamos, siguiendo con ética, cuestiones éticas y morales. Nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre los problemas morales que surgen en nuestras relaciones o interacciones sociales, y después la ética práctica, que aborda temas como la situación específica, temas específicos. La ética se preocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos un texto que se llama Ética por Amador, del filósofo Fernando Sabater, que Sabater explica que vivir con un humano implica coexistir con otras personas o con otros, destacando la importancia de la interacción social. Argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en nuestras relaciones. Yo voy a hablar un poco de la vida de Aristóteles.
Nació en Estalquina, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Después fue a Atenas y fundó un liceo y escribió sus obras sobre metafísica, lógica, biología, poesías y política. Entre ellas destaca la ética nicómaca. Ahora voy a hablar un poco de eso. Para Aristóteles la felicidad es el objetivo supremo del hombre, que se logra a base de virtudes que pueden ser intelectuales, que serían la inteligencia o la sabiduría, o prácticas que sería el deseo y las pasiones. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética y la vida en sociedad es esencial para lograr esta felicidad. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analiza la relación entre la ética y la moral, destacando la ética sería teórica y buscan definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento de la vida cotidiana, combinando la reflexión y la aplicación para resolver dilemas morales. ¿Empezar? Bueno, el primer tema que vamos a hablar es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que se estudia la esencia, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la llama la filosofía primera y abarca temas sobre la existencia de entidades externas e inmateriales. En esta rama de la filosofía se estudia temas como la naturaleza de Dios, la naturaleza de la vida y del ser humano. En cuanto a la existencia de Dios, la metafísica plantea preguntas sobre su naturaleza, la singularidad de este y su moralidad. Algunas preguntas, las más conocidas, son por ejemplo si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es malo o cuántos dioses hay. Las personas tienen tres grupos divididos en su opinión sobre la existencia de Dios, que serían el ateísmo, que serían las personas que niegan completamente la existencia de un Dios, el agnosticismo, que son personas que no creen en Dios pero tampoco lo niegan, y por último el teísmo, que son las personas que afirman la existencia de Dios y a su vez se divide en tres grupos, que son el deísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, un Dios que está en todos lados. Dale. Continuamos con lo que decía él les hablaba de la existencia de Dios, yo les hablo de cómo demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos, uno se llama San Anselmo y otro es San Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para comprobar la existencia de Dios. Bueno, Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica la existencia de ese mismo ser perfecto. Y Santo Tomás utilizó la razón y argumentó que la cadena de causas de la naturaleza debe tener un origen, que nosotros lo identificaríamos como Dios. Después trabajamos la ética, que nos basamos en Aristóteles, que consideraba que la ética era una ciencia basada en el sentido común, que guiaba la evaluación de lo bueno y lo virtuoso hacia una vida mejor, o una vida feliz. Siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales. Nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre problemas morales que surgen en nuestras interacciones sociales y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos con un texto que se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater, que Sabater explica cómo vivir como un humano implica coexistir con otras personas, destacando la importancia de la interacción social. Argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía, del reconocimiento mutuo y las relaciones. Cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estalquina, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Fundó un liceo en Atenas y escribió sobre obras como la metafísica, la lógica, la biología, poesía y política. Entre ellas se destaca la ética nicómaca, que voy a hablar ahora.
Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre, que se logra a través de virtudes que pueden ser intelectuales, que serían la inteligencia, la sabiduría, y práctica, que serían la pasión y los deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para alcanzar esta felicidad. Ahora voy a hablar del punto de vista de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analizaba la relación entre ética y moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía las situaciones cotidianas, combinando la reflexión y la aplicación práctica para resolver los problemas morales. Bueno, el primer tema que vamos a hablar sobre metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía, la cual estudia la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Esta filosofía es definida por Aristóteles como la filosofía primera y se enfoca en la existencia de entidades inmateriales y eternas. Aborda preguntas sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. En relación con eso está la existencia de Dios, la cual la metafísica plantea preguntas sobre su existencia, su moralidad, su naturaleza y su singularidad. Algunas preguntas de las más conocidas son si Dios existe, qué es Dios, si Dios es bueno, si Dios es malo, entre otras cosas. En cuanto a la opinión de la gente sobre la existencia de Dios, se dividen en tres grupos que serían el ateísmo, que niega la existencia de Dios, el agnocentismo, que no la niega ni la confirma, y por último el teísmo, que afirma la existencia de Dios, y se divide en tres grupos que son el teísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es un Dios o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, que está en todos lados. Dale. Continuando con lo que les hablaba él, les hablaba sobre la existencia de Dios. Yo les digo cómo demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos, uno es San Anselmo y el otro es Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para comprobar o probar la existencia de Dios. San Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que la existencia del ser perfecto. Y Santo Tomás utilizó la razón y argumentó que la cadena de las causas de la naturaleza debe tener un origen. Bueno, el otro tema que trabajamos es ética. Nos centramos en Aristóteles, que considera que la ética es una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y lo virtuoso, orientada hacia una vida más feliz. Siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales. Nos basamos en Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre problemas morales que surgen en nuestras relaciones e interacciones sociales y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. Bueno, la ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos con un texto que se llama Ética para Amador, del filósofo Fernando Savater, que explica que vivir como un humano implica coexistir con otras personas, destacando la importancia de la interacción social. Argumenta que la ética se centra en vivir bien y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en las relaciones. Yo voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estaquira, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno, luego fundó un liceo en Atenas y sus obras más relevantes son metafísica, biología, lógica, poesías y política. Entre ellas destaca la ética a Nicómaco, que voy a hablar ahora. Para Aristóteles la felicidad es el objetivo supremo del hombre, que se logra a base de virtudes, que pueden ser intelectuales, que serían la inteligencia y la sabiduría, o prácticas, que serían los deseos y las pasiones. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para que se logre esta felicidad. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de Adolfo Sánchez Vázquez. Él relacionó la ética y la moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca
normas generales, mientras que la moral es práctica y surge en situaciones cotidianas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento en la vida cotidiana y combina la reflexión y la aplicación para resolver dilemas éticos y morales. Está. Dale, cuando quieras. Dale. El primer tema que vamos a hablar es la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la esencia, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles le llamó a esta rama de la filosofía primera, y se enfoca en la existencia de entidades eternas e inmateriales. Aborda preguntas sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza humana y la vida después de la muerte. Correcto. La existencia de Dios, estudiada por la metafísica, nos plantea preguntas sobre su existencia, su moralidad y su singularidad. Preguntas de estas podrían ser si Dios existe, si Dios es bueno o malo, cuántos dioses hay, entre otras cosas. También relacionado con esto se dividen tres grupos de personas que serían el ateísmo, que dicen que Dios no existe, el agnosticismo, que no confirman ni desmienten la existencia de Dios, y por último el teísmo, que afirma la existencia de Dios, y también se divide en tres partes que serían el teísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, es decir, que está en todos lados. Dale. Siguiendo con lo que decía él hablaba de la existencia de Dios. Yo les hablo de cómo nosotros afirmamos o demostramos la existencia de Dios. Nos basamos en dos filósofos, uno es San Anselmo y otro es San Tomás de Aquino. Desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. San Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que ese ser perfecto exista. Y Tomás de Aquino utilizó la razón y argumentó que la cadena de causas en la naturaleza debe tener un origen, un origen. Después trabajamos la ética, nos basamos en Aristóteles, que consideraba que la ética es una ciencia basada en el sentido común y que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso orientado hacia una vida más feliz. Siguiendo con ética, trabajamos cuestiones éticas y morales. Nos basamos en un filósofo que se llama Adolfo Sánchez Vázquez, que distingue entre los problemas morales que surgen en nuestras interacciones sociales y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver problemas considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos con ética para Amador, que es un texto de un filósofo que se llama Fernando Savater. Savater explica que vivir con otro humano significa coexistir con otras personas. Destacando la importancia de la interacción social, argumenta que la ética se centra en vivir y destaca la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en las relaciones. Yo ahora les voy a hablar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Tangira, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro Alejandro Magno, luego fundó un liceo en Atenas y escribió sobre temas como metafísica, lógica, biología, poesías y política. Entre sus obras destaca la ética anicómaca. Ahora le voy a hablar un poco sobre ello. Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre. Se logra mediante virtudes que pueden ser intelectuales, como la inteligencia y la sabiduría, o prácticas que pueden ser pasiones y deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética. Y la vida en sociedad es fundamental para lograr esta felicidad. Ahora le voy a platicar sobre la vista, digamos, de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analiza la relación entre ética y moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. La ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento en la vida cotidiana, combinando la reflexión y la aplicación práctica para resolver dilemas morales. Supera la inteligencia.
Por eso ustedes tienen que buscar la sabiduría. Porque supera... Es un conocimiento mucho más acabado que la inteligencia que nos permite llegar a la sabiduría. Sí, porque la sabiduría Sí. tiene la experiencia también, ¿no? Claro. La sabiduría Como se es el basa en dicho. la experiencia que con la inteligencia vamos desarrollando. Y esto lo ha dicho el filósofo Julio Feijó, que soy yo. Ah, qué bueno. Voy a hablar de la metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Aristóteles la define como la filosofía primera y se enfoca en la existencia de entidades eternas o inmateriales. Ahora pregunta sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza humana o la vida después de la muerte. La existencia de Dios, estudiada por la metafísica, investiga su naturaleza y nos plantea preguntas sobre su existencia, naturalidad, singularidad y moralidad. Algunas preguntas muy conocidas son como si existe Dios, qué es Dios, cuántos dioses hay. Entre las opiniones de la gente se divide en tres grupos principales, que serían el ateísmo, el cual niega completamente la existencia de Dios, el agnosticismo, que no niega pero tampoco confirma la existencia de Dios, y por último el teísmo, que afirma la existencia de Dios y a su vez se divide en tres grupos, que sería el deísmo, que es un Dios basado en la razón, el teísmo, que es uno o más dioses, y el panteísmo, que es un Dios omnipresente, que quiere decir que está en todos lados. Dale. Yo le voy a dar un poco sobre la vida de Aristóteles. Nació en Estancina, Macedonia, fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Luego fundó un liceo en Atenas y escribió sobre temas como metafísica, lógica, biología, poesía y política. Entre sus obras claves está Ética a Nicómaco. Ahora voy a hablar A Nicómaco. Es una persona. No se sabe si es al hijo o Al padre, los dos tienen el mismo nombre. Y él escribió una Ética a Nicómaco que sería dedicada a él, pero no se sabe si es al hijo o al padre. Para Aristóteles, la felicidad es el objetivo supremo del hombre. Se logra a base de virtudes que pueden ser intelectuales, como la inteligencia o la sabiduría, o prácticas que pueden ser las pasiones y los deseos. La moralidad y la voluntad son fundamentales en su ética, y la vida en sociedad es esencial para lograr esta felicidad. Después voy a hablar sobre... ahora voy a hablar sobre Ética a Nicómaco, pero de Adolfo Sánchez Vázquez. Él analizaba la relación entre la ética y la moral, destacando su interconexión. La ética es teórica y busca definir normas generales, mientras que la moral es práctica y surge de situaciones concretas. También la ética proporciona un marco teórico que guía el comportamiento en la vida cotidiana, combinando la reflexión y la aplicación práctica para resolver dilemas morales. ¿Está? Dale. Está. Siguiendo con lo que decía él hablaba de la existencia de Dios. Yo les voy a hablar de cómo demostramos la existencia de Dios. Trabajamos con dos filósofos exactos, que es San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que desarrollaron argumentos para probar la existencia de Dios. Anselmo presentó un argumento ontológico que sostiene que la idea de un ser perfecto implica que exista ese ser perfecto. Y Santo Tomás utilizó la razón y argumentó que la cadena de causas de la naturaleza debe tener un origen, que ese sería Dios, si existe. Otro tema que trabajamos es la ética. Nos basamos en Aristóteles, que considera la ética como una ciencia basada en el sentido común, que guía la evaluación de lo bueno y virtuoso, orientado hacia una vida feliz. También con ética nos pasamos a las cuestiones éticas y morales. Ahí nos centramos en Adolfo Sánchez Vázquez, que es un filósofo que distingue que entre los problemas morales que surgen de nuestra interacción social y la ética práctica, que aborda qué hacer en situaciones específicas. La ética se ocupa de definir la bondad y ofrece un marco teórico para resolver los problemas, considerando la variabilidad cultural y social. Después trabajamos con un texto que se llama Ética para Amador, de Fernando Savater, que Fernando Savater es un filósofo, que Savater explica que vivir con otro humano implica coexistir con más personas, destacando la importancia de la interacción social, argumentando que la ética se centra en vivir bien y destaca que la importancia de la empatía y el reconocimiento mutuo en nuestras relaciones.